Mi hermano, mi hermanita, hemos hablado y la palabra de Dios es clara. Si tenemos la obediencia al Señor, recibiremos el cumplimiento de las promesas. Pero también, ay, si desobedecemos lo que está escrito y los mandatos del Señor, también sabemos cuáles serán esas severas consecuencias. Todo está dicho, todo está escrito, no hay engaños porque la palabra del Señor es clara en cada una de sus letras. Con eso comenzamos el estudio de este día, miércoles 17 de diciembre. El título para el día de hoy se llama La ira del Señor. Es algo que ya estudiamos también en el pasado. Recordemos que estamos ahorita centrados en los dos últimos mensajes de Josué al pueblo, en esta, digamos, cierre de esa misión que le había sido encomendada, y hoy vemos que le hace ese hincapié al pueblo. Retoma parte de las historias que ya habían vivido, de lo que ya habían pasado, y la indicación es tal cual como yo te lo decía al principio. La palabra de Dios es clara y de la misma manera fueron las palabras de Josué. Si el pueblo tiene obediencia al Señor, Dios estará con el pueblo y Dios bendecirá a su pueblo como lo ha hecho hasta ahora. Pero si nuevamente el pueblo vuelve a alejarse, vuelve a buscar otros dioses, vuelve a caer en cosas que no debe, vienen las consecuencias, viene la ira del Señor que ya habían experimentado en ciertas ocasiones. Y eso es lo que estudiaremos este día. Tendremos estas palabras de Josué, tendremos estas palabras que vienen en la Santa Escritura, y el tema quedará claro como fue en un pasado y como es nuestro Dios. Ahí no hay confusión, Dios es claro y todas sus palabras serán cumplidas. Dalito, con eso comenzamos el estudio de este día. Así es, retomamos otra vez este pensamiento, esta idea de la ira del Señor, que ya hemos analizado durante prácticamente todo el trimestre. Y bueno, recordar que cuando se habla de la ira del Señor, no se refiere a una ira como la de los humanos, porque aunque a Dios se le atribuyen ciertos rasgos que nosotros también tenemos, como los celos o la venganza, pero es diferente. Cuando se aplica a Dios, tiene un significado completamente diferente, y me gusta cómo define aquí la lección lo que es la ira de Dios. Y vamos a tomarlo aquí, dice, la ira de Dios nunca es una reacción emocional vengativa e impredecible. Dice, la ira del Señor es la respuesta de su santidad y justicia ante el pecado y el mal. Entonces, eso nos debe de quedar bien claro. Cuando Dios aplica el castigo, no es porque esté enojado, no es porque su ira sea como la de nosotros cuando estamos bien iracundos y hacemos cosas irracionales sin pensarlas, demasiado agresivas. No, sino que, como dice aquí, es una respuesta de la santidad de Dios ante el pecado. Recordemos que hay una lucha entre el bien y el mal, y entonces Dios está en su plan, y Él, como juez de toda la tierra, Él tiene todo el derecho y la autoridad de destruir, en este caso, el pecado y a los pecadores. Por eso es que aquí Josué les comenta aquí en este penúltimo discurso al pueblo de Israel, que así como se habían cumplido las promesas de Dios, la parte buena, le llaman la buena palabra, también si ellos se alejaban, pues también dice que así como Dios había destruido a los enemigos de Israel, también nos los iba a destruir a ellos si se iban tras dioses ajenos. Así es, Dalito, tú lo has dicho perfectamente. El Señor es el juez de toda la tierra. Ya vimos esta parte, ya estudiamos, tenemos claro que este juez tendrá un juicio más adelante, que eso es lo que viene en días posteriores. Y yo les había dicho y lo reitero, lo que hagamos hoy en día, la obediencia que tengamos, cómo resolvamos nuestros conflictos, cómo caminemos día con día, es lo que nos dará los argumentos para podernos defender en ese juicio, o serán los mismos argumentos que nos enterrarán en el día del juicio. Por eso es muy importante lo que hagamos hoy en día. Y también viene esta parte aquí que tú lo dijiste, que el Señor le declara la guerra al pecado
Y es por eso que nosotros debemos de tener cuidado, porque cuando caemos, así como en ciertas ocasiones, y podemos recordar allá cuando hablamos de Acán, allá cuando hablamos de tantas historias de que el pueblo se mezclaba con otra denominación que le habían dicho que no lo hiciera. Todas estas cosas fue esa desobediencia, esa rebelión del ser humano a la palabra del Señor, y por eso es que vinieron las consecuencias, por eso es que vino la muerte, y eso mismo, mi hermano, mi hermanita, es lo que espera para el ser humano hoy en día. Si nosotros obedecemos, si nosotros somos fieles, también tendremos victoria y también recibiremos ese juicio aprobatorio, podemos decirlo así, y recibiremos esas palabras que esperamos: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero de la misma manera lo tenemos que decir, Lalito, con todas sus palabras. Si nosotros no cumplimos en esa obediencia, si nosotros nos desviamos del camino, recibiremos también la mala condena, y sabemos perfectamente cuál será, porque es clara la palabra del Señor: la paga del pecado es la muerte. Así que ahí está el balón en la cancha. Es para que nuevamente hacer la invitación de qué lado quieres estar, de qué lado quieres jugar, del lado de los victoriosos, del lado de los que van a tener esa resolución a su favor en el día del juicio, o de los que tendrán resolución en contra. Y eso, déjame decirte, mi hermano, mi hermanita, que solo depende de ti y de mí. Nadie más tendrá injerencia en nuestra salvación más que nosotros mismos. Eso también está claro, eso también está ahí sentado en la palabra del Señor, y todo lo que hagas, bueno o malo, serán esos argumentos, así lo pongo yo, será esa papelería con la que o te defenderás o se te acusará. Así que, ¿qué motivos quieres tener? ¿De qué manera quieres defenderte o ser atacado en el día del juicio? Eso depende hoy, no el día de mañana, no cuando ya estemos ahí a un pasito antes, es que queramos dar todo. Eso tiene que ser desde hoy, desde el día que recibimos el mensaje, que recibimos la luz de Cristo Jesús, no lo hemos estudiado, tenemos que vivir acorde a esa luz, tenemos que vivir acorde a esa luz que hemos recibido, acorde al amor de Cristo Jesús, y ayuda y abogado tenemos, no estamos solos. Así que pongamos la parte que nos toca como seres humanos, que como lo dijo Lalito, es ese match perfecto entre lo que aporta el ser humano, lo que ponemos nosotros de nuestro esfuerzo, y la parte divina. Y con la parte divina ya contamos. Así que, ¿qué vamos a poner nosotros el día de hoy? Esa es la pregunta, Lalito. Así es, y nos comenta aquí una idea muy interesante, pero falsa, que está circulando entre el grupo de cristianos, que es de que dice: como Dios es amor, realmente no va a destruir a sus hijos. Todos dicen: ¿qué padre mata a sus hijos? ¿Qué padre los destruye? Y entonces muchas personas están siendo entrampadas en esa idea de que al final, pues Dios va a tener misericordia y nos va a salvar a todos y no importa lo que hagamos. Entonces la Biblia es bien clara. Entonces no nos dejemos engañar, Dios es amor y eso es cierto, es su esencia, Él es la fuente del amor, pero también su justicia, como tú bien lo comentaste, la paga del pecado es la muerte, y entonces eso también se debe de cumplir. Dios es el juez justo, y entonces Él precisamente, pues cuando llegue el momento de aplicar su justicia, de aplicar el pago, Él va a tener que destruir el pecado y pues los pecadores que hayan decidido irse por ese camino. Por eso es importante que nosotros ahora hagamos decisiones de seguir cada día las pisadas de Cristo Jesús. Amén, Lalito, amén. Y de la misma manera podemos usar ese argumento que has puesto sobre la mesa, ese argumento que utilizan para desvirtuar la palabra, de la misma manera lo podemos ejemplificar. Tú que eres padre, tú que eres madre, me entenderás. Muchas veces cuando llega el momento de tener que corregir a nuestros hijos, al que más le duele es a uno, pero lo tienes que hacer por ese mismo amor que le tienes, por esa misma enseñanza y ese mismo camino por el que lo tienes que llevar. Tienes que corregir, tienes que llamar la atención para que pueda llegar a desarrollarse de la mejor manera, y para que no esté cayendo en ciertas cosas que no deben de ser. Y de esa misma manera
Así tal cual es el Dios Padre con nosotros. Cuando hay esa parte de corrección, esa parte de llamada de atención, digamos que ese jaloncito de orejas, a Dios le duele. Yo me imagino a Dios como padre que se le apachurra su corazón, pero que tiene que hacerlo porque ¿qué sería de sus hijos si no tuviéramos esa dirección? Imagínense, andaríamos perdidos por el camino. Por eso es que necesita esas llamaditas de atención para que nos volvamos a alinear y volvamos a ir derechitos en el camino como Él quiere, porque Él quiere darte la vida eterna, Él quiere darte las bendiciones que tiene para tu vida. Él te ha preparado un lugar en su casa, en su patria celestial, pero necesitamos tener y llegar a ese día siendo merecedores, siendo acreedores de eso que Él tiene para darnos en nuestras manos. Así como puso la tierra prometida en las manos de su pueblo que hemos estudiado en estas historias de fe con Caleb, con Josué, de esa misma manera Dios quiere ponerte la corona de la vida eterna, no ahí en tus manos, sino en tu cabeza, y quiere que mores y vivas con Él. Pero para eso es la decisión, como dijo Lalito. Debemos de tomar una decisión no solamente hoy, sino día con día, porque recordemos que ya estudiamos y pusimos un reel también ahí. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra principados y potestades. Y en el estudio añadía contra las huestes de la maldad. Así que todos los días debemos de mantenernos fieles, debemos de reiterar ese compromiso con Cristo Jesús. Y cuando lleguen las pruebas, cuando lleguen las tentaciones, es cuando tienes que refrendar tu compromiso, no caer, no ceder y mantenerte fiel y firme en esa vida que debes de tener para recibir el cumplimiento de la promesa. Lalito, con eso llegamos al final de este día. Danos por favor ese cierre, ese último comentario para que me des el privilegio de despedir en oración este video. Sí, bien, bien, la última parte de la lección nos menciona que eh, Cristo precisamente entregó su vida para ocupar nuestro lugar, para que cuando la ira de Dios tenga que caer, nosotros seamos rescatados precisamente de esa ira y podamos disfrutar pues de la salvación que Dios hizo provisión a través de nuestro amado Jesús. Así que gracias por ese hermoso regalo y pues que se haga una realidad en nuestras vidas. En esa sangre preciosa es en la que hemos sido limpiados de nuestros pecados y es en la cual podemos tener el acceso a esa promesa, al cumplimiento de esa promesa de la vida eterna. Y déjame decirte, mi hermano, mi hermanita, que cuando hablamos de juicio, cuando hablamos de cosas tanto aquí en la tierra como ese que estamos esperando en el tiempo venidero, necesitamos un abogado, necesitamos quien vea por nosotros, quien vea nuestros intereses. Y abogado tenemos, y es el mismo Cristo Jesús, el mismo que puso su vida en pago por el rescate de la humanidad, es tu abogado. Lo único que tenemos que hacer es nosotros, así como en nuestra tierra, ir y darle los argumentos para que pueda tener nuestra defensa. Por eso es lo que te hemos estado diciendo. Las decisiones que tomes serán los argumentos que tú le darás a tu abogado, que es Cristo Jesús, para que lleve tu caso y te lleve a buena resolución. Así que ese es nuestro deseo y oración, que de hoy en adelante hasta el día del juicio le demos argumentos a Cristo Jesús para que pueda llevar nuestra defensa, pueda tener esa sentencia de victoria y nos pueda dar la corona de la vida eterna. Con eso cerramos este día, nos despedimos en una oración para poner en las manos del Señor nuestra familia y nuestra comunidad de conexión con el trono de gracia. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Padre Santo, gracias, gracias por tener ese amor de Padre amante por tus hijos. Señor, ¿qué sería de nosotros si no tuviéramos ese grande amor de tu parte? Seguramente ya estaríamos perdidos, posiblemente la humanidad ya no existiría. Pero Señor, grande es tu misericordia y por eso alabamos y bendecimos tu nombre. Ayúdanos, Señor, a poder darle a ese abogado, a Cristo Jesús, diario argumentos para nuestra defensa. Ayúdanos a mantenernos fieles. Ayúdanos a poder obtener victoria en ese día del juicio y poder obtener de tus manos la corona de la vida eterna. Padre Santo, pongo en tus benditas y divinas manos
todas las peticiones de nuestros hermanos y nuestras hermanitas, de todos aquellos que están viendo estos videos, Señor, estos materiales, que vayan acompañados de de tu gloria, de tu gracia, de tu poder. Y Señor, por favor, atiende esas necesidades que tiene tu pueblo, que tienen tus hijos y tus hijas. Vamos confiados en que tú responderás siempre lo que sea mejor para nosotros. Te pedimos, Padre, todo esto en los méritos de la sangre bendita de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, mis hermanitas, con eso llegamos al final de este día. Te esperamos el día de mañana para un estudio más. Comparte estos videos, comparte estos materiales. No te olvides, déjanos una reacción porque esa es la gasolina de nuestro tanque. Gracias por estar con nosotros y como siempre te deseamos que tengas un excelente y bendecido día.